de vectores, que es bastante complejo. Y aquí, si se dan cuenta, puramente aprender los conceptos y no hay nada de vectores ya. Solo los conceptos de cómo interpretar la imagen real virtual, invertida y pequeña o grande de la formación de una lente. Entonces, según el tipo de lente. Entonces, de eso se trata esto. Entonces, veamos qué tenemos que aprender acá en esta primera parte de lentes, formación de imágenes en lentes. Entonces, aquí tenemos que aprender sobre distancias focales de lentes convergentes y divergentes. Vamos a usar la ecuación del fabricante de lentes. Entonces, si dice la ecuación del fabricante de lentes, quiere decir que el que fabrica una lente para uso de una persona sabe de esa ecuación. Trazado de rayos para ver cómo se forma la imagen. Como recuerden que la luz es como un rayo rectilíneo, entonces si pensamos en la luz como un rayo rectilíneo, podemos utilizar técnica de rayos para ver cómo se forma la imagen en lentes convergentes y divergentes. Y luego, matemáticamente, con una ecuación, vamos a encontrar la ubicación donde se forma la imagen, la naturaleza de la imagen, que si es real o virtual, derecha o invertida, esa es la naturaleza de la imagen, y la amplificación, si es más grande o más pequeña que el objeto, que eso es con la amplificación. Y será para lentes convergentes y divergentes. O sea que nuestros dos tipos principales de lentes son convergentes y divergentes, y sobre esas vamos a trabajar todos los problemas. Entonces, entrémosle ya a las primeras definiciones. Entonces, los dibujos que vamos a tener, la representación gráfica de una lente convergente es esta que aparece acá, y una lente divergente es esta que aparece acá. O sea que si aparece un dibujo en un problema con este tipo de lente, es un problema de lente convergente, y este sería un problema de lente divergente. Aquí estoy viendo la lente de como cortado un lente en sentido vertical por la mitad. Un lente que se corta en sentido vertical por la mitad. Porque si la pongo de frente, los lentes tienen diferentes formas, son cuadraditos, redondos, ovalados, etc. Ya ahí a la forma que le guste al usuario, ¿verdad? Según su estilo, según el look que quiera. Entonces la forma de enfrente del lente es diversa. Ahora de canto sería esto, un corte de canto, cortando el lente en sentido vertical, veríamos una lente convergente, es una lente que es más gorda en el centro, y una lente divergente tiene la característica que es más delgada en el centro y más ancha en las orillas. Y entonces, ¿por qué se le llama convergente y divergente? Pues por el manejo de los rayos. Los rayos, antes de incidir en la lente, los rayos de sol, por ejemplo, como vienen desde muy lejos, se consideran rayos paralelos. Y al atravesar la lente tienen que cumplir la ley de reflexión. No de reflexión, sí, ambas. Pero la que nos interesa aquí es la de refracción. Cómo se refracta el rayo a través del vidrio de la lente. Que recuerden ustedes que se usa la ley de Snell. Aquí ya no vamos a pensar en la ley de Snell, sino vamos a pensar en cómo los rayos son refractados. Mire, estos son rayos paralelos que vienen de un punto muy lejano, el sol, por ejemplo. Y entonces cuando pegan en la lente se curvan, y todos se curvan hasta un mismo punto. Y este se llama el foco de la lente. Eso se llama el foco de la lente. Lente convergente también se llama biconvexa. Biconvexa, convexo es curva hacia afuera. Ese es el término convexo. Y bi, que tiene las dos curvaturas. Lente divergente, entonces, ¿cómo maneja los rayos? Los rayos vienen del sol paralelos, y miren cómo los maneja esta. Entonces, esta es lente divergente o bicóncava. Cóncava significa curvatura hacia adentro. Curvatura hacia adentro, y bi, que tiene dos curvaturas. Y así se definen esas lentes. Entonces, los problemas, cuando yo ya tengo un problema sobre un tipo de lente, me dicen directamente lente convergente o lente divergente.
o una biconvexa o una bicóncava. Entonces, estos son los dos tipos de lente sobre los cuales vamos a aprender la formación de imágenes, porque básicamente son los dos tipos de lente que se usan para corregir defectos de visión. Entonces, además, aquí dice foco real y foco virtual. Donde convergen los rayos se llama foco. Pero aquí miren la diferencia. Aquí hay un foco real porque allí están pegando los rayos. Pero de este lado, ustedes aquí no están pegando los rayos. El rayo viene recto acá y la divergencia hace que el rayo se vaya hacia afuera. Pero la proyección de ese rayo pega en un mismo punto, todos pegan en un mismo punto. Entonces este es un foco, pero no es de la misma característica de este, porque ahí sí están llegando los rayos y aquí son puras proyecciones. Por lo tanto, este se llama foco real y como es hecho a puras proyecciones, se llama foco virtual. Y eso da la característica de imágenes reales, imágenes virtuales, como vamos a ver posteriormente. Y ya las vamos a definir. Y en todo momento nosotros vamos a poder decir, cuando hagamos un cálculo, si es real o virtual. Eso es un concepto que tenemos que aprender. Un primer dato de nuestros problemas, cuando ya empezar a tener datos numéricos de estas lentes, va a ser las distancias focales. Toda lente se caracteriza por tener una distancia focal. Y es una medida desde el punto de la lente hasta donde converge, hasta donde está su foco. Esa distancia es una cantidad en centímetros, en milímetros. Entre más convergente sea, es más chiquita esa distancia focal. Entre menos convergente sea, es más grande esa distancia focal. Entonces, ahí está esa distancia. El punto se llama foco y la distancia que hay entre la lente y ese punto se llama distancia focal. Y entonces miren que esta tiene un más y esta tiene un menos, porque así las vamos a definir. Entonces, eso ya es un concepto que debemos saber a la hora de hacer problemas numéricos. Para hacer problemas numéricos, cuando estemos trabajando con una lente convergente, su distancia focal es una cantidad positiva. Y cuando estemos trabajando con una lente divergente, su distancia focal, la distancia desde acá, desde el foco hasta la lente, es una distancia negativa. Y aquí lo dice, la distancia focal F es positiva para lentes convergentes y negativa para lentes divergentes. Entonces, digamos, si la distancia de acá para acá fuera 10, yo digo más 10 para esta lente. Si la distancia de acá fuera 10, entonces yo digo menos 10 para esta lente. Y en un cálculo tendría que incluir el menos 10 si estoy trabajando con esta lente y más 10 si estoy trabajando con esta lente. Generalmente esos son datos del problema ya que tenemos que reconocer. Entonces el problema dice una lente convergente de distancia focal de tanto o una lente divergente de distancia focal de menos tanto. Entonces ahí ya está el asunto. Entonces, la luz en la lente puede ir de cualquier lado. Entonces, la lente generalmente tiene dos puntos focales, pero uno es el que nos interesa, depende de dónde venga la luz. Entonces, por ejemplo, si la luz viene de la izquierda, del lado donde viene la luz es donde están los rayos paralelos. Y del lado donde se convergen es el otro lado de la lente. Entonces de aquí viene la luz y convergen al otro lado. Y en este sería así. Entonces, donde está, esta lente tiene dos focos y esta lente tiene dos focos, pero en el caso de los rayos vienen de izquierda a derecha, entonces este foco es el principal y este es el secundario, por decirlo así. Y de esta lente, de ahí de donde vienen los rayos, ahí está el foco principal. Entonces, ven la diferencia entre estas dos lentes. Una diferencia es que de aquí vienen los rayos y el foco principal está al otro lado de la lente. Pero una lente divergente, del mismo lugar donde vienen los rayos, ahí está el foco principal.
Entonces, en este caso, así serían. Y normalmente los dibujos se hacen de esta manera, rayos incidiendo de izquierda a derecha. Rara vez se ven dibujos en el otro sentido, porque hay una convención de signos que se usa cuando se dibuja de esta manera. Entonces nosotros vamos a usar una convención de signos que es adecuada para este tipo de, de construcción. Una construcción así puede existir, pero casi no se usa. Miren, rayos viniendo de derecha a izquierda sería así y así. Y en ese caso, ven ustedes que ahora de esta lente, aquí es el foco principal, está al otro lado siempre. Y de esta lente, el foco principal está del mismo lado donde vienen los rayos. Pero esta construcción no la vamos a utilizar porque tendríamos que cambiar la convención de signos. Entonces la convención de signos está relativa a esta imagen. Pero se puede dar. No significa que no se puede dar. Uno puede trabajar rayos así y así. La más utilizada, y ustedes noten cuando vean los libros, vean diferentes presentaciones, van a ver que esta es la manera de representar rayos viniendo de izquierda a derecha. Bueno, aquí solo les voy a mencionar los tipos por la forma. Las lentes convergentes no es solo esa que dibujamos. Para los problemas vamos a dibujar esa lente, pero en la realidad existen varios tipos de lentes convergentes según la forma que tenga. Esta es la principal y va a ser la de los gráficos de los problemas. Pero en la realidad puede existir una lente así, que es plana de un lado y curva del otro lado. También puede existir esa lente, que tiene dos curvaturas, una más grande y una más pequeña. Entonces, pero todas son convergentes porque eh, son con curvatura convexa. Entonces, esas son las tres, pero la de nuestros dibujos va a ser esta. Y estas sí existen, pero no están en los dibujos. Aquí sería más complicado de usar esta porque tiene dos curvaturas diferentes. Los dos focos son a la misma distancia. Esta tendría dos focos, pero a diferente distancia. Este es un foco más lejano y este es un foco más cercano. Para las divergentes también podemos tener, esta es la que va a aparecer en los dibujos, y esa será nuestra lente divergente o bicóncava. Pero puede existir esta, y puede existir esa también. Dos curvaturas diferentes, miren. Aquí las curvaturas son iguales y por lo tanto los focos están equidistantes a uno y otro lado de la lente. Aquí tendría esta lente tiene solo un foco, acá, de esta curvatura. Esta tiene dos focos, un foco de esta curvatura que es como el centro del círculo que se forma ahí por acá. Y este sería el otro foco que sería por acá. Bueno, entonces, pero les digo, la de los dibujos sería este. Entonces, nosotros nos concentramos en esta lente y en la primera de las otras. Ahora, como las lentes forman imágenes, pero ¿cómo se forma la imagen en una lente? Primero vamos a aprender a hacer la construcción de rayos y luego, rayos dirían ustedes, y luego vamos a usar ya la forma matemática. Entonces, nosotros nos tenemos que concentrar 100% en la forma matemática, aprender bien la forma matemática. Y esta construcción de rayos es como una herramienta auxiliar para saber si lo que estamos haciendo matemáticamente está bien. Entonces, pero no es tan necesaria esta. La forma matemática es la más importante para nosotros. Entonces, si yo quiero hacer la formación de la construcción de imágenes en una lente, lo puedo hacer con 3 rayos. El rayo 1, ¿cómo lo voy a dibujar? Pues es un rayo que es paralelo al eje de la lente y que pasa a través del segundo foco de una lente convergente
parece venir del primer foco de una lente divergente. Está un poco, aquí hay que cambiar esa información, porque un rayo paralelo al eje de una lente y pasa a través del segundo foco de... No, perdón. Un rayo paralelo al eje de la lente pasa a través del segundo foco de una lente convergente. Eso es lo primero. O parece venir del primer foco de una lente divergente. Entonces, ¿cómo es eso? Eh, Aquí están los dos. Lo que están diciendo ahí es lo siguiente. Lo que están diciendo ahí es lo siguiente. Cuando un rayo viene paralelo de este punto, tiene que pasar por el foco de una lente convergente o parece venir del primer foco de una lente divergente. Así. Entonces, siempre cuando hagamos un dibujito gráfico de una construcción de imagen de una lente, ponemos una flechita. Una flechita para nosotros va a ser un objeto. Y entonces nosotros nos vamos a concentrar en rayos que partan de la punta de la flecha para ver dónde convergen esos rayos, porque ahí estará la punta de la imagen de esa flecha. Entonces, este rayo 1, si un rayo viene horizontal de este lado de la lente, tiene que pasar por el foco, converge hacia el foco. Así, mire, ese es el rayo 1 que está diciendo acá, para esta convergente. Un rayo paralelo al eje de la lente pasa a través del segundo foco de una lente convergente. Eso. Segundo foco, primer foco, segundo foco. Y para esta, dice, parece venir del primer foco de una lente divergente. Cuando el rayo toca la puntita de la flecha, pensemos en un rayo láser que la apuntamos acá y se va así. Pensemos en un rayo láser que viene acá, entonces este haría esto. Y entonces se hace una prolongación de esta divergencia, se hace una prolongación hacia atrás y entonces parece venir de este foco. Y este sí pasa por ese foco. Y entonces, este es el primer rayo que se construye para formar una imagen, una lente convergente, y este es el primer rayo que se construye para formar una imagen, una lente divergente, una convergente y una divergente. Segundo rayo. Un rayo que pasa a través del primer punto focal de una lente convergente o procede hacia el segundo punto de una lente divergente, se refracta paralelo al eje de la lente. Entonces, ¿qué? Ese es el primer rayo. El segundo rayo, si un rayo pasa por el primer forco de una lente convergente, entonces tiene que salir paralelo. O pasa directo a este rayo, tiene que salir paralelo. Entonces, este sería así, miren. Ahí está, el rayo 2. Pasó por el primer foco, cuando pega en la lente sale paralelo, al revés de este. Porque este venía paralelo y se refracta al foco. Este pasa por el primer foco y tiene que salir paralelo. Así sucede con ese rayo. En este caso, viene acá y se apunta hasta el segundo foco. Y entonces, cuando pega en la lente, tiene que salir paralelo. Y entonces, la prolongación la hago hacia atrás siempre. Entonces, aquí está, cuando se dirige al segundo foco y pega en la lente, sale paralelo. Y la prolongación la hago hacia atrás. Y ya con esos dos rayos ya puedo dibujar la puntita de la flecha. Porque aquí si los rayos partieron desde la puntita de la flecha del objeto, donde convergen, ahí está la puntita de la flecha de la imagen. Entonces, ya aquí, con esos dos rayos donde se cruzaron, ahí puedo dibujar la puntita de la flecha y la imagen está para abajo. Y aquí la imagen está y es más grande. Y aquí es más chiquita y está para arriba, igual que esta. Esta es la puntita de la flecha donde convergieron los dos rayos, la prolongación de los dos rayos hacia atrás. Aquí convergieron, ahí está la puntita de la imagen. Entonces, de este objeto, esta es su imagen.
en una lente convergente. De este objeto, esto es imagen en una lente divergente. Y un tercer rayo ya puede ser útil, pero da lo mismo. Miren, un tercer rayo es este. Un rayo que pasa por el centro de cualquier lente continúa en línea recta, no se desvía. O sea, si apunto un rayo hacia el centro de la lente, pasa de largo, sin desviarse. Y lo mismo acá, miren. Y entonces, de todas maneras, converge en el mismo punto donde convergieron los otros dos. Y una evidencia más de que aquí está la puntita de la flecha. Una evidencia más que aquí está la puntita de la flecha. Y ahí está. Esta es la construcción de los tres rayos para formar una imagen en una lente convergente. Y esta es la construcción de los tres rayos para formar una imagen en una lente divergente. Y entonces, a partir de esa construcción de los rayos, es que se hace un análisis de triángulos, con geometría y triángulos, y se puede encontrar la ecuación que relaciona todas las cantidades, porque aquí hay varias cantidades importantes. Una que ya definimos es la distancia desde la lente hasta el foco, o cualquiera de los dos focos, se llama distancia focal. Luego, miren, de la lente hasta donde está el objeto hay una distancia, y desde la lente hasta donde está la imagen hay otra distancia. ¿A qué distancia está la imagen? Sabiendo la distancia a que está el objeto y la distancia focal de la lente. Eso es lo que vamos a calcular ahora. ¿Qué distancia separa de la imagen, de la lente hasta la imagen? Igual para acá. Además, esta imagen es real o virtual. Esta imagen es real o virtual, porque puede ser la imagen, puede ser real o virtual. Es derecha o invertida. Todo eso hay que responderlo. Entonces, esta es la construcción de rayos, y siempre que se haga construcción de rayos, así se va a hacer. Entonces, punto de trazado de imágenes. Dibuje una flecha para representar la ubicación de un objeto. Luego dibuje dos rayos desde desde la punta de la flecha, y la imagen estará donde se cruzan las líneas. Eso es lo que hicimos. Entonces, siempre aquí están los tres rayos. Entonces, esto va a ser el objeto y esta es la imagen. Entonces, las preguntas que nos tenemos que responder cuando resolvamos un problema es siempre, ¿la imagen es derecha o invertida? Derecha significa igual, si el objeto está para arriba, la imagen derecha es para arriba. Pero invertida es si el objeto está para arriba, la imagen sale para abajo. Eso es invertida. Entonces, vamos a tener que resolver esa pregunta. ¿La imagen es real o virtual? Para responder a esa pregunta, veremos la posición de la imagen. Y esto es lo que se sigue para responder eso. Las imágenes reales siempre están en el lado opuesto al objeto, y las imágenes virtuales están del mismo lado. O sea que en este dibujo, esta imagen es real, porque el objeto, esta es la lente, aquí está respecto a la lente todo. Esta es la lente, este es un lado de la lente y este es el otro lado de la lente. Entonces, aquí dice que es una imagen real porque la imagen está al otro lado, o estará en el lado opuesto al objeto. El objeto está de este lado de la lente y la imagen sale al otro lado. Imagen real. Imagen virtual es si el objeto lo pongo acá y la imagen sale de este mismo lado, esa será imagen virtual. Otra pregunta que me voy a tener que responder ¿es alargada, reducida o del mismo tamaño? La imagen. O sea, ¿es alargada, o sea, más grande que el objeto? ¿Es reducida, más pequeño que el objeto? ¿O es del mismo tamaño? Es otra pregunta que tengo que hacerme y o sea, en un problema esas cosas son las que hay que resolver. Entonces,
Matemáticamente, ¿cómo voy a resolver esas preguntas? Pues eso va a ser con signos de las cantidades calculadas. Entonces hay una convención de signos. Pero antes tenemos que saber cuáles son las ecuaciones. Pero antes de dar la ecuación, para que vean que la imagen no siempre sale en el mismo punto, entonces voy a hacer formación de imágenes con lentes convergentes, para que vean que la lente convergente es una lente muy, muy versátil para formar imágenes, porque la imagen puede tener diferentes formas y diferentes tamaños de acuerdo a dónde se coloque el objeto. Y la lente divergente van a ver que es más simple. O sea que la lente convergente es más completa. Y por eso el ojo usa una lente convergente, porque es la más versátil para formación de imágenes. Si tuviéramos un ojo con lente divergente, estaríamos en serios problemas, como lo van a ver ahora. Entonces, si pongo un objeto muy lejano, aquí estoy hablando F y F. Aquí estoy hablando de 2F, que significa el doble de la distancia focal. Y entonces, si un objeto lo pongo más allá del doble de la distancia focal de una lente convergente, pues la imagen se forma cerca, muy cerca. La imagen siempre va a caer entre los dos, entre F y 2F. F es la distancia focal, es una distancia desde acá hasta acá. Si esto fuera 10, 2F sería 20. O sea que cuando el objeto lo pongo más allá de 20 centímetros, la imagen me cae entre 10 y 20 centímetros. Un valor entre 10 y 20 centímetros. Y las características que es real porque está al otro lado. Es invertida, la ven ustedes ahí que está al revés del objeto, y es reducida, es más chiquita. Entonces voy a empezar a correr la imagen hacia acá. Ahora la pongo justo en 2F. Si la pongo en 2F y F vale, la distancia de acá para acá fuera 10 y 2F sería 20, o sea que la pongo justo a 20 centímetros. ¿Qué pasa con esa imagen formada de este objeto así? Cae justamente a la misma distancia, a 2F. Si la coloco a 20, cae a 20. Siempre que esa sea el doble de la distancia focal, porque si no es el doble de la distancia focal no se cumple. ¿Y qué pasa también? ¿Qué pasa con esa imagen? ¿Es real? Sigue siendo real, sí. ¿Es invertida? Sigue siendo invertida, sí. Pero la característica que ahora es del mismo tamaño que el objeto. Y aquí era más chiquita. Aquí es del mismo tamaño que el objeto. Ahora sigo acercando el objeto y lo pongo acá, entre 2F y F. La pongo entre 2F y F. ¿Qué pasa con la imagen? Se sale de 2F y F, va al revés. Cuando la imagen cuando el objeto lo pongo lejos, la imagen sale cerca. Cuando el objeto lo voy acercando, la imagen se va alejando. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí ya el objeto está entre F y 2F. Si F vale 10 y 2F vale 20, la pongo entre 10 y 20 centímetros. ¿Qué pasa con la imagen? Sale a mayor distancia que 20 centímetros. Sale a 2F, más que 2F. Y ahora, ¿qué pasó con el tamaño? Sigue siendo real e invertida, pero ahora es más grande. Miren, es más larga que el objeto. Y ahora me voy a un punto crucial, que eso lo tienen que saber ustedes como concepto, porque en algún momento se los pueden preguntar y si no lo pueden calcular, el concepto los puede sacar de apuros. Entonces, si un objeto lo colocan justo en la distancia focal de la lente, ¿qué pasa con la imagen? Cuando hacen el diagrama de rayos, los rayos van paralelos y estos rayos nunca se juntan no se juntan en ningún lugar. Por lo tanto, rayos paralelos no se forma imagen. O sea que si ustedes agarran una lente convergente y ponen un objeto justo en la distancia focal,
Si la distancia focal de la lente es 10 y ponen el objeto a 10 centímetros, no hay imagen por ningún lado. Realmente decimos que la imagen se forma en infinito y porque por estar muy lejos en infinito no la vemos. Entonces aquí lo que decimos es que no se forma imagen. Ese es el concepto. Si el objeto lo pongo justo en la distancia focal, no se forma imagen. O sea que ese es un punto crítico. O sea que hay formaciones de imágenes cuando los objetos los coloco a mayor distancia que F. Ya cuando la pongo cuando salgo de F, un poquito más grande que F ya hay imagen. Y un poquito más pequeño que F también hay imagen. Justo en F no hay imagen. Ahora, ¿qué pasa cuando la imagen la corro entre la distancia focal? O sea, la pongo acá. Miren lo que pasa. Pasa algo diferente. También hay que aprenderlo como concepto. Ahora el objeto lo puse entre la distancia focal. Supónganse que la distancia focal de la lente es 10. Entonces la imagen la pongo a 5, por ejemplo, la mitad, a 5 centímetros. ¿Qué pasa en ese caso? Ahora cambió, la imagen se puso del mismo lado y además es derecha. Entonces esa imagen ya ahora no es real, ahora es virtual. Y además, como está igual que el objeto, es derecha. Y además es aumentada, es alargada. Entonces ven todas las posibilidades que hay para una lente convergente. Hay muchas posibilidades, desde imágenes reales hasta imágenes virtuales. Entonces, preguntas conceptuales. ¿Una lente convergente puede formar solo imágenes reales o también virtuales? Entonces ahí ustedes a partir de esto pueden ver que puede formar imágenes reales y virtuales, depende de dónde se ponga el objeto. ¿Preguntas? ¿Alguien quería preguntar algo? No. Solo como para aclararme, cuando el objeto se va acercando, la imagen se va a alargar y cuando está lejos, se va a hacer más pequeña. ¿O cómo es eso? Sí, 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 sí. ¿Sí? Ah, muy bien. No, vamos a ver. Sí, sí. Cuando el objeto lo va acercando a la lente, la imagen, regresemos, porque así más rápido. Ahí está. No, ese. Miren, objeto chiquito. Objeto grande, imagen chiquita. Lo empiezo a acercar. No, ahí. Mayor que 2F. Chiquito. En 2F se vuelve del mismo tamaño, pero se va alejando. Miren, porque esta salió, está más lejos, objeto más lejos de 2F, imagen sale entre F y 2F. Cuando lo pongo en 2F, la imagen se forma en 2F, justamente, y es del mismo tamaño, o sea que va creciendo. Cuando lo sigo acercando entre 2F, la otra ya se aleja y se agranda. Hasta llegar al foco donde se pierde la imagen. Cuando voy acercando el objeto y lo pongo en el foco, ahí se perdió la imagen. Porque la imagen se empieza a alejar y alejar y alejar y alejar. A medida que van acercando el objeto, la imagen se empieza a alejar y alejar y alejar y alejar. Aquí se va alejando y alejando y alejando y haciéndose más grande. Eso es lo que pasa. El objeto lo empiezan a colocar acá y la imagen se empieza a alejar y alejar y alejar y alejar a medida que, y aquí se va haciendo el objeto más grande y más grande y más grande hasta que llegan al foco y en ese momento desaparece la imagen. Y entonces ya no hay ni imagen ni es más grande. Y luego, cuando pasan el foco, se cambia todo. La imagen ya no sale a este lado, sino que sale a este lado y es derecha y es más grande. Ahí. Y eso es lo que pasa con esa lente. Entonces, Muy bien. en Gracias, resumen, licenciado. sí, ¿verdad? Ya lo vio. Sí, gracias.
De todas maneras, esto es gráfico, porque cuando ustedes lo calculen, sale lo mismo. Los cálculos, todo lo que van a calcular va a ser justamente lo que se está viendo aquí. Entonces ya sus valores numéricos les van a decir cómo es el asunto realmente. Pero aquí más o menos para que tengan una idea visual de qué es lo que pasa con esa lente. Ahora vean la otra lente. Esa es bien simple. Solo tenemos que aprender esto, miren. Todas las imágenes formadas por una lente divergente son derechas, virtuales y reducidas. Ahí no hay más posibilidades. Por eso les digo, si nuestros ojos fueran con lente divergente, estaríamos en serios problemas. Miraríamos, no tendríamos la versatilidad que tenemos con los ojos con lente convergente. Entonces tendríamos en serios problemas. Por alguna razón, nuestros ojos son con lente divergente, porque es la que tiene más posibilidades para formación de imágenes. Esta, una única posibilidad. Todas las lentes divergentes, todas las imágenes son derechas, virtuales y reducidas. Nunca hay imágenes reales. Nunca hay imágenes más grandes. Por alguna razón, las cámaras tienen lente. No importa si es cámara de las que usaban rollo o la cámara, igual, cualquier cámara, no importa si sea electrónica o convencional, usa una lente. Y esa lente que ustedes ven en su teléfono allí, donde está la cámara, esa es una lente convergente, no es divergente. Por esta razón, las divergentes no sirven para una cámara. Un proyector de esos que se compran para hacer conferencias, usa lente convergente. Por la versatilidad, la lente divergente no sirve para eso. Pero no crean que no sirve. La lente divergente sí sirve para corregir un defecto de visión. Y ahí es funcional la lente divergente. Ya eso lo aprenderemos en la próxima clase. Entonces, esta solo hace eso, miren. Solo eso puede hacer. Si pongo el objeto, aquí está la distancia focal de la lente. Si pongo el objeto un poco lejos, solo sale, la imagen sale siempre chiquita, derecha, y es imagen virtual porque está del mismo lado. Si yo acerco el objeto, solo crece un poquito más. Miren aquí trasladé el objeto dentro de la distancia focal, pero no cambia la imagen. Solo la imagen solo se acerca más, pero sigue siendo, solo y crece un poquito. De esta a esta es un poquito más grande, pero igual sigue siendo derecha, virtual y un poquito más de tamaño, pero nunca sobrepasa el tamaño del objeto. Nunca va a sobrepasar el tamaño del objeto. Y en las imágenes, las divergentes, sí. Y otra cosa, en los instrumentos ópticos, por eso, las lupas ¿de qué están hechas? De una lente convergente. ¿Y la lupa para qué me sirve? Para ver un objeto chiquitito bastante grande. El microscopio, ¿qué usa? Lentes convergentes. ¿Y por qué usa lentes convergentes? Para lograr aumentos de imagen. Porque esto no lo puede hacer. Entonces, esas son muchas razones de que en muchos aparatos ópticos se utilizan lentes convergentes y no divergentes. Pobrecita la lente divergente, está un poco por ahí atrasada, pero no crean, ahí van a ver la utilidad de la lente divergente. Bueno, vámonos al abordaje analítico. O sea, analítico significa cálculo numérico, análisis de cantidades. Entonces aquí las cantidades de la fórmula se refieren al dibujo. Estas F las F mayúsculas se llaman focos. Aquí estoy diciendo una F y dos F.
F y 2F, o sea, un foco, una distancia focal y dos distancias focales. Y la distancia focal es la F minúscula, ¿sí? La distancia focal es la F minúscula. Y ya dijimos que para la lente convergente es positiva y para la lente divergente este valor es negativo. Además, otras cantidades. Va a haber una cantidad que es la distancia desde la lente hasta donde está el objeto. El objeto siempre va a estar de este lado porque dijimos que los rayos inciden de la izquierda a derecha. Entonces el objeto va a estar de este lado. Y entonces de ese lado va a estar DO. Y DO significa distancia y O de objeto. O sea que es bien fácil recordarlo. Distancia objeto, DO. Realmente distancia objeto lente. Y de la lente hasta donde está la imagen se llama DI. Fácil de recordarlo. DI, distancia, imagen. Y adicionalmente, esta puede ser una H que se llama altura del objeto. O puede ser una Y. Y esta puede ser una H o una Y, pero primada. Este apóstrofe que se le pone a la Y se la convierte en Y prima para indicar que es diferente a la otra. Entonces, tamaño del objeto, tamaño de la imagen. Entonces, cuando no sea primada, estoy hablando del tamaño del objeto, y cuando sea primada es tamaño de la imagen. Y entonces ya con esta construcción, uno va y calcula que la relación entre F, DO y DI es esta que está para acá, y esta es la ecuación de las lentes, que dice 1 sobre la distancia al objeto más 1 sobre la distancia a la imagen siempre es igual a 1 sobre la distancia focal. Y con esta me permite resolver, conocidas dos, la tercera. Entonces, si pongo el objeto en una cierta distancia y sé la lente que estoy usando, me dice dónde se va a formar la imagen, porque voy a calcular la de I. Y aquí está. Esta va a ser nuestra fórmula. Realmente son dos fórmulas las importantes. Esta, la primera, y la siguiente es para calcular el aumento, que es lo que me va a decir si es más grande o más chiquita la imagen que el objeto. Con esta voy a poder calcular, porque el aumento se le llama aumento o magnificación, por eso la M. La M significa magnificación, pero nosotros le decimos aumento. Y el aumento es la fracción, la razón entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto. Eso siempre va a ser el aumento. Hay aumentos mayores que 1. Por ejemplo, esta lente logra aumentos mayores que 1 o menores que 1. Un proyector tiene la característica de que ¿cómo se llama? Si yo esta diapositiva la pongo en un proyector, en esta compu, y la veo en una pantalla, pues esta diapositiva crece de tamaño. Y entonces, en el proyector estoy viendo el tamaño de Y'. Y esta imagen que tengo acá, que es la que estoy proyectando, es la Y. Entonces, el proyector que me logra 100 centímetros contra 10 centímetros. Sería un aumento 100 dividido 10, 10. O sea que los proyectores logran aumentos grandes, 10 veces. Entonces, la lupa también, según el dibujo que vimos allá, la imagen es más grande que el objeto. Entonces, la lupa logra un aumento mayor a 1. Pero la cámara y el ojo son al revés. Ustedes le toman la imagen a una persona que mida 1,60, y luego van a ver la imagen en el celular, y la imagen está en la pantalla del celular, en una distancia como de 10 centímetros. O sea, la imagen sale de 10 centímetros cuando la persona en realidad tenía unos 60 metros de altura. Entonces ahí, ¿qué pasa? 60 centímetros contra 160. ¿Eso qué les da? Aumentos pequeños.
Entonces ven que los aumentos mayores a 1 son imágenes grandes y los aumentos menores que 1 son aumentos pequeños. Entonces, el aumento se puede calcular como es la razón entre la altura de la imagen y la altura del objeto. Y por esta construcción de triángulos, también el aumento se puede calcular como menos la distancia de la imagen sobre la distancia del objeto. Esta razón también me da el mismo aumento igual que esto. O sea que con estas dos razones puedo calcular el aumento en la misma cantidad. O si el aumento es igual a esto y es igual a esto, estas cuatro cantidades son la razón de esto es igual a la razón de esto. Y por ahí puedo hacer despejes. Entonces, estas son mis dos ecuaciones de trabajo para los problemas. Estas dos ecuaciones. ¿Listo? ¿Qué más les tengo que decir acá? Solo la convención de signos. La convención de signos va a ser la siguiente. ¿Qué? Ah, bueno. La convención de signos es para resolver todas las preguntas. La convención de signo me dice si la imagen es real o virtual. La convención de signos me dice si es de derecha o invertida. Y la convención de signos me dice si es no. Y el aumento me dice si es grande o pequeña. Entonces ahí resolví las tres preguntas. La ubicación la calculo con esto. Cuando me pregunto cuál es la ubicación de la imagen, es la de I. Luego me preguntan, ¿es real o virtual? Según el signo de I. Y luego me preguntan, ¿es derecha o invertida? Según el signo del aumento. Y luego me preguntan, ¿es más grande o más pequeña? Es el tamaño del aumento. ¿Listo? Vamos a ver la convención de signos de estas ecuaciones entonces. Y esta ecuación hay que aprenderla a utilizar de una manera rápida en la calculadora. Porque recuerden que cuando ustedes despejen una, tienen que despejarla, pero al hacer el primer despeje queda 1 sobre DI. Si van a despejar de DI, queda 1 sobre DI, 1 sobre F menos 1 sobre DO. Y luego, como quieren DI no 1 sobre DI, tienen que darle vuelta a la fracción del otro lado. A ambas fracciones hay que darle vueltas para tener DI. Entonces, ponerse pilas en esos despejes. Que por cierto, ya los tienen que tener más o menos porque las resistencias en paralelo se manejan de igual manera la fórmula. Cuando suman resistencias en paralelo, son los inversos de la resistencia los que suman. Y ese es 1 sobre la resistencia equivalente. Acuérdense. Entonces ahí practican eso también, esta ecuación. Aquí está la convención de signos. O sea que esta diapositiva, para cálculos, esta diapositiva y estas serían las necesarias, las importantísimas. Entonces, esta es la convención de signos. La distancia al objeto DO y la distancia a la imagen DI son positivas para imágenes reales y negativas para imágenes virtuales. Eso es en esa ecuación. ¿Listo? Las distancias al objeto DO y las distancias a la imagen DI, los DO me los dan como datos generalmente. Lo que yo calculo son las DI. Entonces, las DI, ese signo del cálculo cuando calcule DI es la que tengo que interpretar. Si el DI es positivo, será imagen real. Si el DI es negativo, será imagen virtual. La altura de imagen que se llama Y' y el aumento M son positivas para imágenes derechas y negativas para imágenes invertidas. Entonces,
O sea, ambas cantidades, ya sea la Y' que se calcule o el aumento calculado, si sale positivo, es una imagen derecha, y si sale negativo, es una imagen invertida. O sea, con el signo de M o de Y', veo si es imagen derecha o invertida. Eso es en esta ecuación. Esta ecuación la que me dice, esta me dice si es imagen real o virtual, y esta ecuación me dice si es derecha o invertida. Y lo de las distancias focales que hay que tenerlo en cuenta. La distancia focal F son positivas para lentes convergentes y negativas para lentes divergentes. Y esa es la convención de signos para la formación de imágenes. Entonces van a ver ustedes que ya cuando me ponga a hacer cálculos, ya con esa interpretación se puede interpretar todo. Entonces ya aquí está el contenido conceptual. De aquí en adelante solo hacer problemitas. Dos problemas de imagen de lente convergente, para que vean cuándo sale una imagen real y cuándo sale una imagen virtual. Y un problema para lente divergente, porque ahí siempre es imagen virtual, no hay posibilidad de real. Entonces, dos problemas de lente convergente y ya con eso estaría cubierto todo, porque todos los problemas van a ser de la misma naturaleza, nada más que los datos son los que cambian y siempre voy a interpretar lo mismo. Entonces hagamos uno de lente convergente. Entonces vamos a como dice el problema. Un objeto de 40 milímetros se coloca a 8,25 centímetros de una lente convergente de distancia focal 8 centímetros. ¿Cuáles son la naturaleza, tamaño y ubicación de la imagen? La naturaleza es, sea real o virtual, el tamaño si es más pequeño o más grande, y la ubicación es la distancia, la DI. Entonces ahí ya tengo lo que piden. ¿Qué tengo como datos? El tamaño del objeto. Eso es Y o H, si ustedes quieren verlo así. ¿Y qué otra cosa tienen? ¿Dónde se coloca el objeto? 8,25 centímetros de la lente. ¿Y qué otra cosa tienen? La distancia focal, que es 8 centímetros. En este caso, si 8,25 es mayor que 8, está fuera de la distancia focal. Y entonces tenemos que recordar los dibujitos, para más o menos saber qué tipo de imagen va a ser. Pero aunque no recordemos eso, los signos nos lo van a decir. Entonces lo que tenemos que hacer, este caso es así. Aquí está, de acá para acá son 8 y de acá para acá son 8,25. Miren, un poquito más grande. Entonces la construcción de rayos me dice que va a ser este tipo de imagen. Entonces, ¿qué distancia va a haber hasta acá? Pues con la ecuación. DO es 8,25 centímetros y F 8 centímetros. Y entonces usamos nuestra ecuación y le sustituimos los datos. O sea que tengo que resolver esa ecuación en este momento. 1 sobre 8,25 más 1 sobre DI es igual a 1 sobre 8. Dijimos que cuando el objeto se va acercando a la lente, la imagen se va alejando y se vuelve bien grande. A ver si es cierto eso. Se va alejando y se vuelve bien grande. A ver si es cierto eso. Y cuando esta distancia es exactamente 8, ya no hay imagen. O sea que aquí estamos justo. Estamos a 0,25 centímetros de que ya no haya imagen. ¿Se da cuenta? Porque es 8,25 contra 8, está 8,25 acá afuera. Si le doy 8 exactamente, se acabó la imagen. Pero ahí todavía hay imagen. ¿Alguien tiene ese resultado? ¿Cuánto es el DI?
Calculen, despejen ustedes. ¿Cuánto? 264 DI. Miren, entonces ahí se va cumpliendo todo. Entre más acercamos el objeto, más se aleja la imagen. Entonces, miren, DI 264. O sea, 2.64 metros. O sea, está bastante Tengo una lejos. pregunta. ¿Sí? Perdón, licenciada, tengo una pregunta. Ahí no importa si trabajamos con centímetros o metros, entonces. Si estas dos están en centímetros, la tercera sale en centímetros y deja en centímetros. Si una está en milímetros y en centímetros, todo a centímetros. Si una está en metros y centímetros, todo en metros en centímetros. O sea, unificar a una única unidad. Muy bien. Gracias, licenciado. Bueno, listo, salió. Y además, y aquí ya podemos responder. DI positiva, ¿qué significa? DI positiva significa imagen real. O sea que ya cuando vemos el signo acá, eso no lo forzamos nosotros. Aquí el cálculo nos dice que DI es más 264. O sea, si salió positiva, entonces ya podemos decir que es imagen real. Está de acuerdo con el dibujo. Ahora sigamos investigando. Hagamos continuación de este ejemplo, ya con este cálculo previamente hecho. Preguntémonos otra cosa. ¿Cuál es el tamaño de la imagen? ¿Cuál es el tamaño de la imagen? Entonces copiamos los datos que tenemos. DO 825 y DI 264 centímetros. Centímetros, centímetros, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cuánto vale el aumento? Ahora, para eso sirve esta. Pero yo quiero que el tamaño de la imagen, o sea, esta Y'. Entonces, igualo, no calculo el aumento, sino que igualo estas cuatro cantidades, porque Y sobre Y es igual a menos DI sobre DO. Entonces, uso esas cuatro cantidades y las pongo con los datos conocidos. Y el único dato que no es conocido es Y', que es el tamaño de la imagen. Entonces sería así, y sustituyo 40 milímetros. Y del otro lado pongo los datos que conozco, 264 centímetros y 8.25 centímetros, que es el de O, siguiendo la fórmula. Aquí no importa que sea centímetros, porque centímetros sobre centímetros se cancela. Y aquí metí un menos, un paréntesis, porque está afectado por un menos. Que no era necesario poner el paréntesis. Solo se pone un paréntesis cuando le pongo un menos adentro, por ejemplo. Pero no importa, se puede usar. Entonces, esto me permite calcular Y' y centímetro con centímetro se anula y queda la unidad milímetro. O sea que Y' sale en milímetros de ahí. Entonces ustedes ven que Y' vale menos 1280 milímetros. Eso lo da ese cálculo. El signo ya salió del cálculo que está ahí. Entonces podemos ver que la imagen sale bien grande. Que el objeto tiene 40 milímetros y se convirtió en un objeto de 1280 milímetros. En centímetros, ¿cuántos es? 40 milímetros son 4 centímetros, porque divido entre de 10. 4 centímetros se convirtió en 128 centímetros, para que tengan idea. Entonces, de 4 centímetros, de una imagen de 4 centímetros, la convertí en 128 centímetros. Eso es lo que hace un proyector. O sea que esto es un proyector. Y además, ¿qué significa el menos? Que la imagen sale al revés. El hecho de que Y sea negativa es que la imagen es invertida. También es más grande que el objeto. El resultado dice que es más grande, ¿verdad? Entonces ya resolvimos todo el problema. La ubicación es 264 centímetros. La imagen es real por ser este positivo. La imagen es más grande e invertida por ser este negativo. Y ahí se acabó el problema. Y ese problema es, y todos los problemas cuando
cuando lo resuelven para esta lente y su DO sea más grande que el foco, todos los problemas van a ser similares a este, con otros valores, pero similares. Si este 8.25 lo vuelvo 16, 20 centímetros, entonces la imagen se vuelve más cercana y más chiquita. Si este objeto lo mando hasta 20 centímetros, pueden hacerlo ustedes para 20 centímetros y van a ver que la imagen se vuelve más chiquita. Mismo procedimiento, solo cambiando esto 20 centímetros y manteniendo 8 centímetros. Van a ver que las características son las mismas, nada más que este DI le sale, tiene que ser un valor entre 16, entre 8 y 16 centímetros. Y que el aumento o que esta cantidad es más pequeña que 40 milímetros. Y eso es una cámara fotográfica, fíjense. Noten que cuando, eso podemos verlo de una vez, cuando el objeto se pone cerca de la estancia focal, es un proyector. ¿Han visto eso? Que en la pantalla está el objeto, la pantalla de una compu es el objeto y la lente del proyector está ahí cerca de la pantalla. Y al revés, cuando el objeto está muy lejos, es una cámara fotográfica, porque cuando ustedes le toman la foto a alguien, no lo ponen enfrente de la cámara, ustedes no le toman la foto a alguien poniéndolo en la punta de la nariz el celular. Ustedes le dicen, aléjate, 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 ustedes se alejan para que quepa en la pantalla lo que están viendo. Entonces el objeto está bastante lejos. Y se cumple que la imagen sale chiquita. Ahí está. Cuando un objeto lo ponemos lejos, es como estar usando una lente convergente como una cámara fotográfica. Y cuando un objeto lo ponemos cerca, estamos usando una cámara como un proyector. Y ahí está. Y la otra situación es cuando usamos una lente convergente como una lupa. En esa condición. Ejemplo 2. Una lupa consta de una lente convergente con una distancia focal de 25 centímetros. Un insecto mide 8 milímetros y se ubica a 15 centímetros de la lente. ¿Cuáles son la naturaleza, tamaño y ubicación de la imagen? Listo. Entonces ahora, según los datos, miren, distancia focal, 25 centímetros. Dios. Distancia focal, 25 centímetros. La ubicación es 15 centímetros, o sea que está más cercano. O sea que de aquí para acá hay 25 y 15 por aquí tengo que poner. Ahí está el insecto. Ahí a 15. Y luego, ¿qué pasa con los rayos? Los rayos se dibujan así y esto es lo que estoy viendo. O sea que yo pongo el ojo acá y en vez de ver este insecto chiquitito, veo este insecto grande. La imagen es la que estoy viendo. Entonces, eso es una lupa. Entonces, hagamos los cálculos. Ahora la DO es 15 centímetros y la F es 25. Usamos la misma fórmula y ponemos 1 sobre 15 más 1 sobre DI es 1 sobre 25, sustituyendo datos. Entonces, hacemos nuestro despeje de DI como lo hicimos anteriormente y ahora nos da, sorpresivamente, nos da eso. O sea que ahora el DI salió con un negativo. No, ya no salió positivo. Cuando se calcula DI con esa ecuación, salió negativo. ¿Y qué significa eso? Que ya no es imagen real, porque la imagen real es con DI positivo. Como salió negativo, el hecho de que DI sea negativo significa que la imagen es virtual
y está del mismo lado del objeto, como lo pueden ver ahí. Por eso es virtual, porque está del mismo lado del objeto. Y entonces sale a 37.5 centímetros, pero para acá. 15 al objeto y 37.5 para acá. Sigamos el cálculo. Calculemos la Y'. Y son, ¿cuánto? 8 milímetros. ¿Cuánto es la altura de esta cosa? Ahora ya sabemos DO y DI, con todo y su signo. Usamos esta del aumento y usamos esta relación. Y sobre Y' menos DI sobre DO. Entonces sustituimos. Igual que anterior. Y sobre 8 milímetros menos 37 centímetros sobre 15 centímetros. Se cancela centímetro con centímetros y despejamos Y'. Nos sale más. Menos con menos es más. Nos sale más 20 milímetros. De 8 lo subí a 20. Entonces, ¿qué puedo contestar ahí? Y además es positivo. ¿Qué contesto con eso? Cuando Y sale positiva, significa imagen derecha, lo que están viendo ahí. Y también es más grande que el objeto, 20 milímetros contra 8 milímetros. Y si quieren saber numéricamente cuánto vale M, es dividir 20 dentro de 8. Y eso es el aumento. Aquí no hemos calculado aumento porque queremos saber alturas. Pero si ustedes quieren ver el aumento, pueden saberlo. Es Y' sobre Y. O sea, hacen 20 dividido 8. Y sale 2.5. O sea que la lupa logró un aumento ahí de 2.5. Nada más, no tiene unidades. Y entonces, eso es una lente... Eso es una lente convergente usada en 3 aparatos diferentes. Primer problema es un proyector. Segundo problema es una cámara fotográfica o un ojo, si queremos verlo así. Un ojo también funciona como una cámara fotográfica. Y tercer problema es una lupa. Y esas son las características de la imagen que salen en cada uno de ellos. Y un cuarto problema es para una lente divergente que no hay más... no hay más versatilidad, sino que es simplemente lo mismo. Entonces, para la lupa solo con un problema es suficiente porque cualquier otro problema es repetir solo diferentes datos. Es solo un problema. ¿Cuál es la amplificación de una lente divergente con distancia focal menos 20 si el objeto se ubica a 35 centímetros del centro de la lente? Entonces voy a calcular M en este caso. Entonces, ¿qué datos tengo? Bueno, ¿qué datos tengo? La distancia focal y el DO. Entonces, primero voy a calcular DI y luego con eso me voy a calcular M. Entonces, para calcular DI uso esa fórmula. Sustituyo y luego de saber DI voy a usar esta fórmula en ese orden. Entonces, para calcular DI, mi primera fórmula. Entonces, 1 sobre 35 más 1 sobre DI es menos un veinteavo, porque ahora como es divergente, tengo que usar el hecho de que la distancia focal es negativa. Y este menos es igual que vaya abajo del 20 en el 1, pero lo general es ponerlo a la mitad de la fracción. Es decir, un 35 más 1 sobre DI es igual a menos un veinteavo. Así es como se escribe esta ecuación, por ser el menos 20. Y ya resuelven esa ecuación. ¿Cómo resuelven? Pues despejan. Hacen su despeje y tienen que obtener el DI menos 12.7. O sea que esta está a 35 centímetros y esa queda a 12.7 del mismo lado. Entonces, eso es el DI. Ahora, para calcular el aumento,
M es igual a esa razón en negativo del DI. Entonces, ya sé el DI y el DO. Entonces, el aumento, simplemente pongo mi ecuación de M contra esto. Como no me dieron aquí Y y E', ninguno de los dos, pues esto no lo uso. No me sirve para nada, ni me están preguntando nada sobre esto. Entonces, solo uso el M con esto. O sea que se dan cuenta que el M lo pueden calcular como esta razón, el M es esta razón, y cuando quiero calcular alturas de objetos o de imágenes, uso estos 4 y los relaciono, que es el mismo M. Entonces aquí, no sé nada de esto, pues M lo calculo con esto y así. Menos 12.7 y listo. Y ahí está. Este M fraccionario, ¿qué significa? Ah, bueno. Ahora solo interpreto. DI negativo significa imagen virtual. M positivo significa imagen derecha. Y M fracción menor que 1 significa imagen chiquitita, más chiquita que el objeto. Y ahí está. Y todos los de lentes divergentes van a hacer esto mismo. Todos los de lentes divergentes no cambia la situación. Para todas las lentes divergentes, sus DI salen negativo. Todos los DI salen negativos. En diferentes posiciones, eso sí. El DI va a salir en diferentes posiciones acá, según donde esté el objeto, a través de esta ecuación. Y los aumentos van a ser positivos. Diferentes valores, de acuerdo a la relación de estos dos. Pero un único problema de estos es suficiente porque no todo lo demás depende de diferentes. No va a variar, solo diferente valor acá y diferente valor acá, por diferente valor acá y diferente valor acá. Y diferente valor acá y diferente valor acá. Pero esencialmente lo mismo. Imagen virtual, derecha y reducida. Imagen virtual, derecha y reducida. Siempre para cualquier DO que me den. Y ahí sí termino esta primera parte. Si aprendemos bien esta primera parte, ya podemos ver, ¿cómo se llama? Los instrumentos ópticos. Si ustedes tienen un problema de una cámara, un proyector o una lupa, pues no hay otras fórmulas, simplemente estas mismas son las que deben utilizar, no hay nuevas fórmulas. Y hacen lo mismo. ¿Preguntas? De este tema no, licenciado. Gracias. Fíjese Bueno. que tengo una consulta. Ajá. ¿Usted no podría dejar como